En el salón parroquial de la iglesia, mi hijastro se puso de pie con la cara roja de furia y gritó: «Él me arruinó la vida». Yo no levanté la voz. Simplemente deslicé una carpeta de cartulina color paja sobre la mesa plegable. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Soy Diego, tengo 57 años. Nací y crecí en el sur de Sevilla. He pasado la mayor parte de mi vida adulta transportando mercancías para una empresa de logística, haciendo rutas nocturnas y madrugadas en la carretera. Es el tipo de trabajo donde las manos se te quedan secas y se te agrietan por mucho que te eches crema. No soy un hombre ostentoso. Nunca lo he sido. Me gusta el café solo, mi furgoneta limpia y mis facturas pagadas al día. Soy el tipo que aparece cuando se estropea el termo o cuando alguien necesita que lo lleven a algún sitio a las 2 de la mañana. Durante mucho tiempo, eso fue suficiente. El salón parroquial olía a guiso de carne y a café que llevaba demasiado tiempo en la cafetera. Había platos de cartón y tenedores de plástico. El hijo de alguien había derramado un poco de refresco cerca del perchero. Podía oír el zumbido suave de los viejos ventiladores de techo, a pesar de que era enero y hacía un frío que pelaba fuera. El invierno en Sevilla tiene una forma de meterse en los huesos, ese tipo de frío húmedo que te hace sentir más viejo de lo que eres. Hugo, mi hijastro, estaba de pie a unos 3 metros de mí, con los hombros cuadrados como si quisiera pelear. Tiene 26 años, es delgado, con buen pelo y buena dentadura, el tipo de chico al que le han dicho que tiene potencial toda su vida y que usa esa palabra como si con ella se pagara el alquiler. No te hagas la víctima, dijo lo suficientemente alto para que todo el salón lo oyera. Me lo has quitado todo. Mi coche, mi móvil, mi piso. Yo no te he quitado nada, dije con calma. Mi propia voz me sorprendió. No temblaba. No estaba enfadada. Simplemente era firme. He dejado de pagar cosas que nunca me correspondió pagar en primer lugar. Hugo miró a Carmen, mi mujer, como un niño que busca a un árbitro. Carmen estaba junto al termo de café, con las manos apretando un vaso de poliestireno como si fuera lo único sólido en el mundo. No dijo ni una palabra. Había estado haciendo mucho eso últimamente. Aquel día en el salón no fue el principio de mi historia. Fue el final de un camino largo y silencioso. Pero si quieres entender por qué una sala llena de gente de la parroquia se quedó callada ante una carpeta, tienes que volver conmigo a la mesa donde aprendí cuánto valía mi silencio. Era un viernes por la noche, una de esas noches en las que Sevilla parece medio dormida pero las calles siguen concurridas. Yo acababa de terminar una ruta y Carmen me envió un mensaje. Foster's Hollywood. 18:30. Hugo viene. Por favor, no empieces nada. Esa frase, por favor, no empieces nada, ya me revolvió el estómago porque yo no había empezado nada en años. Había estado tragando cosas. Eso es lo que había estado haciendo. El restaurante estaba en un centro comercial que se parecía a cualquier otro de la periferia. Un aparcamiento enorme, carteles luminosos y el olor a comida frita flotando en el aire frío cada vez que se abría la puerta. El viento era desagradable, cortaba de lado en el parking. Sentí cómo se colaba bajo mi cuello al entrar. Dentro, el ambiente era cálido y ruidoso. Música animada, camareros esquivando mesas con bandejas, gente riendo, el tipo de sitio donde se supone que debes relajarte. Carmen ya estaba allí, con su forro polar gris. Tenía el pelo recogido y esas líneas de cansancio alrededor de los ojos que antes me parecían dulces. Hugo estaba sentado frente a ella con una sudadera nueva y zapatillas caras de marca, dándole toques a su móvil como si el mundo fuera con retraso por su culpa. Apenas levantó la vista cuando me senté en el reservado. Buenas, dije. Hola, respondió Carmen rápido, como quien tacha una tarea pendiente. Hugo no dijo nada. Solo sonrió con superioridad y siguió haciendo scroll.
Un camarero nos trajo las cartas. Yo no la necesitaba. Siempre pedía lo mismo. Un solomillo con patata asada y ensalada. A Carmen le gustaban los fingers de pollo. Hugo pidió algo con extra de bacon como si estuviera orgulloso de ello. Al principio fue una charla trivial. Carmen me preguntó por la ruta. Le dije que las carreteras estaban resbaladizas cerca de Carmona. Hugo habló de una oportunidad que tenía con un amigo, algo por internet, algo grande. Entonces Carmen preguntó con suavidad. ¿Has sabido algo de tu padre esta semana? Ahí fue cuando Hugo se reclinó en el asiento como si hubiera estado esperando ese momento. Sí, dijo lo bastante alto como para que la mesa de al lado pudiera oírlo. A papá le va genial. Acaba de alquilar un sitio nuevo. Un buen piso. Y tiene una mujer nueva. Me lanzó una mirada, de esas que avisan que va a decir algo que ha estado guardando. Los ojos de Carmen se dirigieron a mí rápidamente y luego bajaron a su vaso de agua. Hugo se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber qué dijo papá? Dijo que no puede creer que mamá se conformara con tan poco. Sentí que el calor me subía por el cuello. No era rabia exactamente, era más bien humillación, como si alguien me hubiera vertido refresco caliente por la espalda. Hugo, susurró Carmen. Él la ignoró con un gesto. No, hablo en serio. Mamá se comporta como si esto fuera una familia feliz, pero vamos. Me miró directamente a los ojos y soltó la bofetada. Eres un perdedor. Mi padre no lo es. La palabra perdedor se quedó suspendida en el aire. Por un segundo, lo único que oí fue un tenedor raspando un plato detrás de mí. El tintineo del hielo en un vaso. El hilo musical de fondo. La vida seguía. Miré a Carmen. Esperé. Ella ni siquiera levantó la vista. Se quedó mirando su vaso de agua como si contuviera las instrucciones de qué hacer. Ese silencio, el de ella, dolió más que las palabras de Hugo. Podría haber explotado en ese momento. Podría haberme levantado y haberme ido. Podría haber dicho algo hiriente. Pero no lo hice porque había pasado años siendo el hombre que mantenía la calma. El hombre que absorbía los golpes para que todos los demás pudieran seguir sonriendo. Así que hice lo que siempre hacía. Me quedé en silencio. Cogí la carta como si me hiciera falta. Respiré hondo por la nariz. Me dije a mí mismo. No montes una escena. No les des una razón para que te pinten como el malo. Hugo sonrió como si hubiera ganado. Carmen finalmente murmuró. Venga, vamos a comer. Y yo asentí, como si no me acabaran de destripar en un reservado bajo luces de neón. Pero por dentro, algo cambió. No de forma dramática como en una película, sino más bien como un tornillo que se afloja. Algo que había estado manteniendo todo unido empezó a ceder silenciosamente. Al salir, el viento nos golpeó de nuevo en el aparcamiento. Carmen caminaba delante, con los brazos cruzados con fuerza. Hugo abrió su coche, un sedán de modelo reciente con llantas brillantes que trataba como si fuera un trofeo. El mismo coche por el que yo había firmado porque él tenía el crédito destrozado. El mismo coche que yo aseguraba. El mismo coche que yo veía cómo conducía sin importarle si se averiaba o no. Ni siquiera me dio las buenas noches. Simplemente entró y salió quemando rueda como si las normas no fueran con él. Carmen subió a mi camioneta. Mi vieja Silverado estaba limpia, no era lujosa, pero era sólida. Yo la mantenía así. La cabina olía a café y a un ligero toque de aceite de motor. Mi vida en dos matices. Condujimos en silencio durante unos kilómetros. La calefacción soplaba aire caliente sobre mis manos en el volante. Finalmente, Carmen dijo. Ha pasado por mucho. Solté un suspiro. Yo también. Ella no respondió.
En un semáforo en rojo, la miré. ¿Crees que estuvo bien? ¿Lo que dijo? Ella miró fijamente hacia adelante, con la mandíbula apretada. Diego, por favor. Estoy cansada. No quiero pelear. Ese era su don. El silencio. Siempre silencio cuando importaba. Volví a mirar a la carretera. El semáforo cambió. Seguimos conduciendo. Cuando llegamos a casa, fui a la cocina y me quedé mirando el montón de correos sobre la encimera. El recibo de la luz, cupones del supermercado, una oferta de tarjeta de crédito vida normal. Nada en ese montón parecía una traición, pero así es como se sentía. Carmen se fue al dormitorio sin decir una palabra más. La puerta hizo un clic suave al cerrarse. Me quedé allí solo en la cocina con el zumbido del frigorífico y el leve ruido de la tele en el salón. Un meteorólogo hablando sobre la bajada de temperaturas. El sonido era constante, casi relajante. Y en ese sonido constante, finalmente admití algo que llevaba años esquivando. No solo me estaban faltando al respeto. Me estaban utilizando. Porque Hugo no me llamó perdedor de la nada. Me llamó así porque sabía que yo lo aguantaría. Porque sabía que yo seguiría pagando lo que mantenía su vida cómoda. Porque había visto a su madre mirar hacia otro lado cada vez que él cruzaba una línea. Y había aprendido que no había consecuencias. No de verdad. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, abrí el cajón del pequeño escritorio del pasillo. El cajón de los papeles importantes. Hacía meses que no lo tocaba. Dentro había títulos, tarjetas de seguros, recibos que no podía tirar porque una parte de mí todavía creía que alguien, algún día, diría: vaya, Diego, realmente hiciste mucho. Saqué la carpeta del coche de Hugo. Mi nombre en los papeles, mi firma en el préstamo, mi responsabilidad. Me senté en la mesa de la cocina con esa carpeta y la casa en silencio a mi alrededor. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un perdedor. Me sentí como un hombre que ya ha tenido suficiente. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma. Eso no era inusual, llevaba tanto tiempo haciendo rutas nocturnas que mi reloj biológico no se fiaba del sueño. Pero esta vez no me di la vuelta para mirar el móvil buscando llamadas perdidas o mensajes de Hugo. Me quedé tumbado, escuchando la casa. El termo de los radiadores crujió con un quejido sordo. En algún lugar de la calle, una furgoneta arrancó y se alejó traqueteando. La respiración de Carmen era acompasada a mi lado, de espaldas a mí. Me levanté en silencio y fui a la cocina. El suelo estaba frío bajo mis pies. Me serví una taza de café, solo, como siempre, y me senté a la mesa donde la noche anterior había desplegado el papeleo de Hugo. La luz del día hacía que todo pareciera más claro, menos dramático y más honesto. No estaba enfadado, y eso me sorprendió. Lo que sentía era algo parecido a la claridad, esa que tienes después de un viaje largo por la autopista cuando finalmente ves la señal de la salida que estabas esperando. Abrí la carpeta de nuevo. Título del coche. Mi nombre, limpio y claro. Seguro del coche. Mi dirección, mi número de póliza. Plan de datos del móvil. Cuenta familiar, 5 líneas a mi nombre, pagándolas todas. Contrato del trastero. Mi firma, mi cuenta bancaria. Contrato de alquiler del piso. Anexo de avalista, yo como firmante, la parte responsable. No era una sola cosa grande. Era una muerte por 1000 pequeñas domiciliaciones bancarias mensuales. Recordé los últimos años. Las excusas siempre habían sonado razonables en su momento. Solo hasta que se recupere, solo hasta que mejore su historial crediticio, solo hasta que las cosas se calmen. Nunca se calmaban.
Sobre las 10, me puse la chaqueta y conduje hasta el bar de la Hermandad. El aparcamiento estaba medio vacío, con restos de suciedad acumulada en las esquinas. Dentro, olía a café cerrado y a producto de limpieza de suelos. El camarero me saludó con la cabeza. Le hice un gesto de que no quería nada y me senté en una mesa cerca de la ventana. Mateo llegó unos minutos después, con su caminar lento pero firme. Camionero jubilado, pelo blanco cortado al ras y manos como bloques de hormigón. Había sido enlace sindical cuando yo entré en la empresa, el tipo de hombre que podía silenciar una sala solo con aclararse la garganta. «Tienes una cara de perros», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. «Me siento mejor de lo que parezco», respondí. Levantó una ceja. «Eso es nuevo». Le conté lo de la cena, lo de la palabra perdedor, lo de Carmen mirando su vaso de agua como si fuera más seguro que mirarme a mí. Mateo no me interrumpió. Escuchaba con los dedos entrelazados alrededor de su taza. Cuando terminé, asintió una vez. ¿Sabes por qué dolió tanto? Porque era verdad, dije medio en broma. No, sentenció. Porque tú mismo le enseñaste que podía decírtelo. Eso me dio de lleno. Bajé la vista a mis manos. No quiero que todo salte por los aires. Mateo se inclinó hacia atrás. Diego, no estás hablando de hacer saltar nada. Estás hablando de salirte tú de la zona de impacto. Exhalé con fuerza. Si dejo de pagar sus cosas, se va a pegar un mamporro tremendo. Mateo me sostuvo la mirada. No lo estás castigando. Estás dejando de encubrirlo. Hay una gran diferencia entre ser cruel y negarte a mantener cómodo a alguien mientras te falta al respeto. Dejé que esa idea reposara un momento. ¿Y qué hay de Carmen?, pregunté. Mateo se encogió de hombros. Ella tendrá que decidir si su silencio es lealtad o cobardía. Durante el camino de vuelta a casa, sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Dejar de encubrirlo. Eso es lo que sentía. Como si hubiera estado tapando grietas que necesitaban ser vistas. Ese día no hice nada impulsivo. Eso era importante para mí. Nada de movimientos viscerales ni llamadas dramáticas. Fui al supermercado, llené el depósito de la furgoneta, volví a casa y doblé la colada como si fuera un sábado cualquiera. Carmen me observaba con cuidado, como si presintiera que algo había cambiado pero no quisiera preguntar. Esa noche, ella dijo. Has estado muy callado. Casi me río. Callado. ¡Qué ironía! He estado pensando, dije. Ella asintió. Sobre lo de anoche. Sobre muchas noches, añadí. Sobre de que soy responsable y de que no. Su mandíbula se tensó. Diego, por favor, no empieces a complicar más las cosas. Hugo ya lo está pasando bastante mal. La miré, pero la miré de verdad. Yo también. Ella abrió la boca, luego la cerró. Silencio otra vez. Me fui a la cama temprano, aunque el sueño no llegó fácilmente. El domingo por la mañana me senté de nuevo a la mesa de la cocina con un bloc de notas y empecé a escribir. No como una lista de agravios, sino como una lista de tareas. Fechas, números de cuenta, qué servicios requerían preaviso, qué firmas hacían falta, que era decisión mía. No estaba enfadado. Estaba siendo meticuloso. Le envié un mensaje a Hugo. Solo uno. Hola. A partir del mes que viene, dejaré de cubrir el seguro del coche y el plan del móvil. Te daré las fechas exactas para que puedas hacer el cambio de titularidad. Esto no es una pelea, solo un aviso. No respondió de inmediato. Envié otro mensaje a Carmen, poniéndola en copia. Estoy marcando unos límites en cuanto a las finanzas. Necesito que sepas que esto no va de control. Va de respeto.
Ese mensaje se quedó sin leer durante horas. Por la tarde, Hugo finalmente contestó. ¿Vas en serio? Escribí, sí. Aparecieron los 3 puntitos de escribiendo, desaparecieron, volvieron a aparecer. Vaya, supongo que ya sé en qué lugar me tienes. Me quedé mirando la pantalla, esperando la habitual punzada de culpa. No llegó. En su lugar, sentí algo sólido asentarse en mi pecho. No era alivio exactamente, sino coherencia. Mis actos se alineaban por fin con lo que llevaba años tragándome. Esa noche, Carmen lo intentó una vez más. Estás exagerando, dijo desde el umbral del dormitorio. Él no lo dijo con esa intención. Yo no levanté la vista mientras me ataba las botas. Dijo exactamente lo que quería decir. Ella se cruzó de brazos. Vas a dejar en evidencia a esta familia. Me puse en pie. No, voy a dejar de fingir. Me miró como si estuviera viendo a un extraño. Quizás lo era. Cuando salí para mi ruta nocturna, el aire exterior era cortante y limpio. Respiré hondo antes de subir a la furgoneta. La luz de cortesía se encendió y luego se apagó. Mientras arrancaba, el móvil vibró. Un mensaje de Hugo. Si haces esto, no esperes que mamá te perdone. Lo leí una vez y luego puse el móvil boca abajo en el posavasos. Por primera vez en años, conducía hacia la noche sin cargar con el peso de otra persona. Y sabía en el fondo que, una vez que dejara de pagar por la ilusión, la verdad iba a empezar a gritar. El lunes amaneció gris y silencioso, una de esas mañanas de invierno en las que el cielo parece no haberse decidido todavía. Dormí unas pocas horas después de mi ruta y me desperté con el sonido de Carmen moviéndose por la casa, abriendo y cerrando armarios con un poco más de fuerza de la necesaria. Yo no dije nada, y ella tampoco. Al mediodía, ya estaba de vuelta en la mesa de la cocina con mi bloc de notas. Lo había consultado con la almohada, le había dado 1000 vueltas en la cabeza y ahora era el momento de pasar a la parte aburrida, la que de verdad importa. Esto no iba de venganza, iba de procedimiento. La primera llamada fue a la compañía de seguros. Llevaba con ellos más de 20 años, lo suficiente para que la mujer que me atendió reconociera mi nombre. Diego, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Me preguntó. Necesito dar de baja un vehículo de mi póliza, dije, con efecto a partir del próximo ciclo de facturación. También necesitaré una confirmación por escrito por correo electrónico. Sin problemas, respondió ella. Solo para confirmar, es el sedán de 2020. Ese mismo, confirmé. Ella hizo una pausa. Ese vehículo lo conduce actualmente su hijastro. Se lo notificaré, respondí yo. Muy bien, dijo con tono profesional. Está usted en todo su derecho. Esa frase, está usted en su derecho, se sintió como una mano de apoyo en mi hombro. Lo siguiente fue el plan del móvil. Lo mismo. Sin gritos, sin discursos, solo fechas y confirmaciones. Pedí la hora exacta en que terminaría el servicio para que Hugo no pudiera decir que lo había pillado por sorpresa. Después, el trastero. Fui en persona, con el viento atravesándome la chaqueta mientras cruzaba el recinto. El encargado era un chico joven con ojos cansados. Le enseñé mi DNI y el contrato. Necesito programar una ventana de acceso supervisado para el usuario secundario, le dije, y, después de eso, quiero que se cambie el código de seguridad. Él asintió. Pasa constantemente, dijo. Me sorprendió aquello. Constantemente. A media tarde, ya había tachado la mitad de mi lista. Me sentía agotado, pero no tenía ese nudo en el estómago que esperaba. Era más bien como si hubiera pasado el día limpiando un garaje. Polvoriento y cansado, pero un trabajo honesto. Hugo finalmente llamó sobre las 4. ¿Pero qué narices es esto?
Soltó bruscamente. Mi compañía de seguros me acaba de enviar un correo. Te dije que te avisaría, respondí. Me estás fastidiando, dijo él. Sabes que necesito el coche para ir a trabajar. Necesito seguro para conducirlo. Esa parte ya no me corresponde a mí, le aclaré. Lo haces para castigarme, me espetó. Me eché hacia atrás en la silla y me quedé mirando una marca en la pared de la cocina. Lo hago porque he terminado de pagar cosas por las que se me falta al respeto. Hubo un silencio. Luego él soltó una carcajada seca y amarga. Vaya, así que de verdad vas a morir en esa trinchera. No, dije yo. Tú elegiste esa trinchera cuando me llamaste perdedor. Soltó un juramento y colgó. Me quedé allí sentado un momento, con el móvil todavía en la mano y el corazón latiendo más fuerte de lo que me gustaba. Ahí estaba la parte que tanto temía, el momento en que la duda intenta colarse. Estuve a punto de devolverle la llamada. Casi. En su lugar, cogí lo último de mi lista. El contrato de alquiler. Esto llevó más tiempo. Llamé a la oficina de gestión de la propiedad y expliqué que era una balista que necesitaba retirarse según los términos del contrato. La mujer me envió un formulario y me explicó el proceso. Tendrá que cumplir los requisitos por su cuenta o presentar un nuevo avalista, me dijo. Hasta entonces, emitiremos un aviso. Entendido, dije. Imprimí el correo y lo deslicé en la carpeta con el resto. Esa noche, Carmen finalmente habló. Ya lo has hecho, ¿verdad? Dijo desde la puerta, con los brazos cruzados. Lo estoy haciendo, corregí. Ella sacudió la cabeza. Me ha llamado llorando, Diego. La miré. ¿Ha mencionado lo que me dijo a mí? Ella desvió la mirada. Ya sabes cómo se pone cuando está estresado. Yo también, dije, pero a mí nadie me da un pase gratuito por ello. Su voz subió de tono. Estás haciendo que entre en pánico. Mantuve la mía baja. Tiene 26 años. Me miró como si no me reconociera. Quizás no lo hacía. Aquella noche, el pánico de Hugo empezó a aparecer por partes. Primero, un mensaje. Mi jefe dice que vuelvo a llegar tarde porque no tengo cómo ir. Luego otro. Los del trastero dicen que solo tengo 2 días para sacar mis cosas. Y después. ¿Ya estás contento? No respondí. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la oficina del piso. Señor, su hijastro no ha cumplido los requisitos de recalificación. Hemos emitido el aviso de desalojo. Solo para mantenerle informado, dijo la mujer. Gracias, respondí. Esa misma tarde, vi el coche de Hugo aparcado torcido en nuestra entrada, con una notificación de color naranja brillante bajo el limpiaparabrisas. Sin seguro. No sentí regocijo al verlo, sentí cansancio. Más tarde, esa noche, Carmen se sentó en el borde de la cama y dijo en voz baja. No tenías por qué dejar que llegara tan lejos. Apagué la lámpara. Esto llegó lejos hace mucho tiempo. Yo solo he dejado de fingir que no era así. Una semana después de la cena, las consecuencias terminaron de alinearse. Hugo perdió su trabajo. Nada dramático. Simplemente política de asistencia y falta de excusas aceptables. El coche desapareció por la mañana, remolcado legalmente tras estar aparcado sin seguro en la calle. Su móvil se apagó. El trastero se bloqueó. Sin trabajo, sin coche, sin sitio donde vivir. Me quedé ante el fregadero de la cocina esa mañana viendo el vapor subir de mi café y sentí un nudo en el estómago. No era arrepentimiento, ni satisfacción. Era responsabilidad. Entonces llegó el correo. Entre folletos y facturas había un sobrecertificado con mi nombre y el logotipo de un banco en la esquina.
Firmé, lo puse en la mesa y me lo quedé mirando. No había abierto ninguna cuenta nueva en años. Rompí el sello y leí la primera línea. Nos ponemos en contacto con usted en relación con la actividad reciente en su cuenta. Se me heló el pecho porque, fuera lo que Hugo había perdido esa semana, tenía el presentimiento de que estaba a punto de descubrir algo peor. Él no había sido el único que estaba usando mi nombre como si fuera el suyo. Al abrir la carta del banco, sentí un frío gélido. No era solo una notificación, era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no recordaba haber solicitado. Una tarjeta con mi nombre, vinculada a mi dirección, pero con cargos que yo jamás habría hecho. Suscripciones a servicios de apuestas online, facturas de restaurantes de lujo en Marbella y pagos en tiendas de ropa de diseño. La deuda ascendía a más de 8.000 euros. Hugo no solo se había aprovechado de mi generosidad, había robado mi identidad. Había usado mis datos de los papeles que yo guardaba en casa para abrir una línea de crédito a mis espaldas. Esa tarde, el aire en casa estaba tan cargado que se podía cortar con un cuchillo. Carmen estaba en el salón cuando entré con la carta en la mano. Se la puse delante. Dime que no sabías nada de esto, dije. Mi voz era apenas un susurro, pero vibraba con una furia que nunca antes había sentido. Ella leyó el papel. Sus manos empezaron a temblar. Él me dijo que era para una inversión. Que te lo devolvería todo antes de que te dieras cuenta. ¿Inversión? Me reí, una risa amarga que me dolió en la garganta. Carmen, esto es un delito. Es un fraude bancario. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Era Hugo. Se veía desaliñado, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Ya no quedaba rastro del chico arrogante del Foster's Hollywood. Me han echado del piso. Gritó nada más entrar. Diego, tienes que llamar a esos tíos ahora mismo y decirles que... Se detuvo al ver la carta sobre la mesa. El silencio que siguió fue absoluto. Es el final, Hugo, dije con una calma que me asustó a mí mismo. He llamado a la policía antes de entrar por esa puerta. He denunciado el fraude de la tarjeta. Hugo se puso pálido. Carmen soltó un grito ahogado. Es tu hijo. Le gritó ella a él, y luego a mí. Diego, es solo un chico, no puedes hacerle esto. No es mi hijo, respondí mirándola a los ojos. Y ya no es un chico. Es un hombre que ha decidido robar a la persona que le daba de comer. Lo que siguió fue un caos de gritos y súplicas. Hugo pasó de la rabia al llanto en cuestión de segundos, la misma táctica que siempre le había funcionado con su madre. Pero yo ya no estaba escuchando. Recogí mis cosas en una maleta pequeña. No necesitaba mucho. Mi dignidad pesaba más que cualquier ropa que pudiera llevarme. Me voy, dije mientras me ponía la chaqueta. He alquilado una habitación cerca de la nave de logística. Los abogados se encargarán del resto. La casa está a mi nombre, Carmen. Tienes 30 días para decidir qué vas a hacer, pero yo ya no voy a pagar ni un céntimo más de los caprichos de Hugo. Salí a la calle. El aire de Sevilla era húmedo y frío, pero por primera vez en años sentí que podía respirar. Pasaron 3 meses. Ahora vivo en un pequeño apartamento cerca del río. Es sencillo, casi austero. Tengo una mesa, una cama y una cafetera que hace un café excelente. No hay gritos, no hay deudas ocultas, no hay el peso constante de la decepción de otra persona. El juicio por el fraude sigue su curso. Hugo se enfrenta a una pena de prisión suspendida y a una multa económica que tendrá que pagar trabajando, de verdad, por primera vez en su vida. Carmen y yo estamos en proceso de divorcio. Fue duro, pero entendí que su silencio en aquella cena no era cansancio, era complicidad. Y yo merezco a alguien que hable por mí cuando alguien me llama perdedor.
Ayer, después de mi ruta, me senté en un banco frente al Guadalquivir. El río se movía lento y constante, ajeno a los dramas humanos. Sacudí mis manos, todavía un poco secas por el trabajo, y sonreí. He aprendido que el silencio puede mantener la paz, pero también puede enseñar a los demás a quitarte todo sin consecuencias. Los límites no te hacen cruel, te hacen honesto. Si alguna vez te has callado para no molestar, si has pagado el precio de la comodidad de otro, pregúntate quién te protege a ti. Yo ya sé la respuesta. Me protejo yo. Y eso es lo que me hace un ganador. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.